Damos inicio al panel de creación que va a moderar el profesor David Lozano. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias a nuestro decano, a nuestra vicedecana Patricia, igual por hacer esta instalación, esta introducción a un evento que se ha configurado dentro de la facultad, no sin dificultades, quiero anotarlo. Hoy estamos abocados precisamente a una de esas muchas dificultades que tienen que ver con el lugar que tiene la universidad dentro de lo público, lo resaltaba Carlos, ese lugar de lo público, pero también el lugar de la educación. Y por supuesto que tiene que ver en todas sus esferas, no solamente en manifestaciones, que tiene que ver precisamente con el lugar de la investigación, con el lugar de la docencia y en términos pragmáticos la utilidad que desde la sociedad civil y la institucionalidad se ve tanto a la investigación como a los procesos de creación. Entonces digamos que son coyunturas pero que realmente nos hacen pensar en el lugar en que estamos, en donde estamos sentados, a donde hemos apostado o enfilado nuestras baterías. Y ahí encontramos una serie de preguntas para la propia facultad, pero también que se expresan en nuestros, como lo decía bien Patricia, en nuestros objetos de estudio y en nuestras aproximaciones hacia la realidad o dentro de la realidad, para poderla explicar. Quiero un poco retomar algunas cosas que se dijeron. En este caso, alguna mención especial que hizo Patricia y que tiene que ver con el título de este seminario, Hacia lo transdisciplinar. Y uno dice, Patricia habla como un lugar deseado y yo me atrevería a pensar que no es un lugar deseado, que precisamente lo que ha pasado en la facultad y en la universidad, cuando hemos generado campos de estudios tan acotados y hemos generado una fragmentación del conocimiento a partir de las disciplinas, lo que hemos hecho es pensar que la transdisciplina es un lugar deseado, es un lugar por venir, es un lugar en el cual tenemos que trabajar una serie de condiciones y que todavía, y es el problema, muchas de las veces no estamos listos para asumir la transdisciplina. Y entonces uno diría si no hay una falla de origen. Y una falla de origen es precisamente el pensar que es algo que se puede aplazar y es algo que digamos que podría estar dentro de una visión más prospectiva. Y entonces, precisamente, en la medida en que tenemos una serie de dificultades que tienen que ver con nuestro mundo cotidiano y en este caso con nuestro mundo académico, pues encontramos una serie de barreras y talanqueras que hacen que ese lugar no se dé, simplemente no se dé, o simplemente tengamos que atenernos a una serie de contingencias entre los propios investigadores y los creadores. Y esas contingencias me parecen a mí que en muchos de los casos son barreras insuperables porque precisamente se enfrentan a una acotación que tiene que ver preciso con lo especializado de esos objetos de estudio. Entonces, casi que nos encontramos como en un lugar cómodo de la disciplina, de esos campos de estudio perfectamente acotados en los cuales somos dueños de la llave del laboratorio que la tenemos y sabemos que es nuestra, y que tenemos la facultad de decir quién entra y quién sale, y en qué momento entra y en qué momento sale. Digamos que esa es una manifestación de realmente de la manera como hemos definido las disciplinas. Coincido con Patricia y coincido obviamente con Carlos en que en esa noción de cuerpo a la cual hacía referencia Carlos, de las cosas y del lenguaje, digamos como objetos de estudio, como maneras de aproximarnos a la realidad, como medios en sí mismos y como instrumentos, pues hay una serie de acercamientos desde las disciplinas. Pero esos acercamientos en este momento a mí me parece que son incompletos. Son totalmente incompletos y necesitan una revisión por parte, incluso el acercamiento, el punto de partida, las metodologías necesitan, los modos de hacer, que es propio de la creación, los modos de hacer necesitan revisarse. Y yo creo que cuando yo hablo de fallas de origen es que no le demos más tiempo a pensar que vamos a llegar a ese lugar deseado, sino que sea una vocación, más que una vocación, una intención y una actitud. Creo que de eso se trata, que tengamos la actitud, que tengamos
que de partida pensemos que los objetos de estudio, nuestros campos problemáticos, digamos los fenómenos, lo fenomenológico está ahí al frente, es lo que nos interpela cuando nos levantamos, es lo que nos interpela en la realidad. Esos campos están ahí, pero digamos nos hemos acercado a partir de las disciplinas. Miremoslo, démosle la vuelta, miremos realmente qué es lo que tenemos, obvio, y creo que la creación ahí tiene muchas cosas porque lo ha venido haciendo. Estoy frente a Mauricio que al inicio se le acercó y a Patricia dijo, es que este seminario no debería llamarse de investigación-creación, sino de creación-investigación. Y ahí aparecen una serie de posturas, seguramente, que en estos días vamos a tratar de dilucidar, vamos a tratar de abordar, pero yo creo que antes incluso, Mauricio, de si es investigación, creación, investigación, / y o conjunción, como sea, lo importante en este caso y lo que nos cita en este seminario es el lugar de la transdisciplina y el lugar de la creación. Y con mucho gusto me siento en este espacio para tratar de dar algunas puntadas sobre esos dos asuntos que resultan de vital importancia porque dentro de los objetivos que nos planteamos en el diseño de este encuentro está el de generar nuevos escenarios, generar, digamos, si es que lo pudiéramos decir en esos términos, dentro de lo que a esta decanatura le corresponde y a las siguientes, darle un lugar definitivo a la transdisciplina y a la creación, porque si bien se han dado puntadas, vuelvo y digo, importantes, pareciera que no son las suficientes o no son del todo efectivas. Y entonces cada tanto nos reunimos otra vez y bueno, ¿y eso de la transdisciplina? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo inter y qué es lo multi y qué es lo disciplinario? Entonces empezamos un poco como a titubear, pero termina el seminario, termina el encuentro y volvemos como a nuestro espacio reducido donde hemos de una manera cómoda definido una serie de objetos, de herramientas, de métodos, de espacios y digamos que volvemos como a rutinizar la generación de ese conocimiento y a no apostarle realmente a esas nuevas formas creo que la palabra nos lo dice además. La trans está hablando de varias cosas, por aquí lo estaba notando. Lo trascendente, lo que atraviesa, lo diverso, lo relacional, lo inacabado, lo múltiple, y además agrego otras cosas, unas fronteras porosas, y cuando hablo de fronteras porosas es que que realmente hay una contaminación de lado y lado. O sea, creo que es el momento para esta facultad de contaminarse, y de contaminarse de la buena manera, que significa, bueno, y de las malas maneras también, porque de eso se trata también, de poder encontrar que no tenemos las respuestas, que si bien nos hemos acercado a partir de una especie de tanteo, nos faltan muchos elementos y las respuestas está precisamente en el encuentro con el otro, en esos cuerpos, en esas cosas y en esos lenguajes en los cuales pues, nosotros nos hemos convertido de alguna manera, cuando Carlos habla de la importancia del arte y la cultura, somos la cara visible, pero no solamente la visible, también la invisible, lo que no está mencionado, sino como una especie de balbuceo o murmullo, nosotros estamos ahí. Voy a cerrar para abrir, voy a cerrar mi intervención en este sentido. Cuando Patricia me presenta, y ustedes lo encuentran en el programa, yo soy el director del Instituto Taller de Creación. Y lo hablábamos en una reunión con la vicedecana y con mis compañeros directores de los otros institutos y en algún momento con el decano, incluso que en la demora en contestar si aceptaba ser director del instituto. Pero hay tres palabras y a mí me parece siempre importante recordar, lo mismo que hice de lo trans, de recordar o mirar qué hay detrás de cómo fueron nombradas las cosas que no son del todo casuales. Creo que detrás hay una historia y una manera de nombrarnos, porque no estamos recién nombrados, hemos sido nombrados por la cultura, pero hemos sido nombrados también por unas ciertas tradiciones y unas ciertas maneras de obrar. En el caso del Instituto Taller de Creación,
¿qué significa instituto? Y entonces yo digo, pues los institutos están plenamente definidos en la estructura orgánica de la universidad y hacen parte de la institucionalidad, o sea, del deber ser, de la misión y la visión de esta universidad. Y digamos a lo que le ha apostado esta universidad es la generación del conocimiento y que se traduce en esos campos de estudio que están, digamos, apalancados en unas estructuras administrativas y orgánicas que permiten darle forma. Y las otras dos palabras es taller y creación. Y entonces ahí empiezo a encontrar todavía vacíos más fuertes. Porque ¿qué significa el taller? Y entonces si pregunto en este momento qué significa taller, cómo podemos definir taller cada uno de nosotros, vamos a encontrar 1000 maneras diferentes de definir taller. Pero si se lo preguntamos a alguien de ciencias, ¿qué significa para ellos taller en arte? Pues van a decir de pronto una sola cosa, no van a tener esa variedad de interpretaciones que nosotros, o de maneras de nombrarlo como nosotros lo hacemos. Entonces, creo que ahí hay una riqueza muy importante propio de esta facultad, que hace que esos objetos y esos campos de estudio sean siempre difíciles de nombrar. La noción de taller es difícil de nombrar. Precisamente porque lo vemos, incluso, que lo podemos nombrar más cercano cuando lo acercamos a la disciplina, pero no cuando lo nombramos desde lo transdisciplinar. Y si lo nombramos desde lo transdisciplinar, tendríamos que nombrar el taller como un lugar poroso, otra vez, un lugar abierto, contaminado, un lugar donde ocurre lo insospechado. Y ahí es donde me da lugar a hablar de la creación. Y la creación entonces significa ese lugar de lo insospechado, ese lugar abierto. Pero, digamos, hoy, en la palabra que le cedo a mis compañeros y que gustoso presento, porque son mis compañeros, en este caso los dos que están ahora presentes y espero que lleguen los otros dos ponentes, que es el profesor Voronkov y el profesor Camilo Pinilla. Digamos que en la presentación que esperaba hacer y que digo con mucho agrado voy a hacer en este momento, es que María Fernanda, y me parece que en la presentación ya hay una serie de respuestas que son un poco lo que queremos instalar aquí, una serie de preguntas y respuestas. Presentando a María Fernanda, pues María Fernanda es artista plástica, activa, y entonces cuando uno dice, ¿qué es eso de ser artista plástico activo? Y entonces uno dice, es que debe tener un taller en algún lado. No sé cómo será el taller de María Fernanda, me imagino que tiene que ver con su jardín y seguramente aquí lo vamos a constatar. ¿Cómo es el taller de María Fernanda? Pero digamos que ella ha hecho un espacio para una práctica, para una cierta práctica y una reflexión con una serie de preguntas que trae dentro de ese espacio donde las pone a prueba. Y digamos que esa noción de taller y esa práctica de María Fernanda está constatado en un diploma que seguramente es de maestra en artes plásticas, creo que de la Tadeo, y entonces ahí está constatado en eso, una especie de refrendar esa manera de entender un taller y de entender una práctica. Y obviamente, por supuesto, un conjunto de teorías y de conocimientos alrededor de lo plástico de eso. Pero luego María Fernanda hace una maestría en filosofía en la Universidad Javeriana. Y entonces uno dice, claro, ya María Fernanda está contaminada. Y entonces uno ve los libros que ha sacado dentro de Sin Condición, de la colección Sin Condición, y dicen, sí, María Fernanda ya habla diferente, ya ha sido cruzada, permeada por otro campo de conocimiento, y entonces uno dice, ahí puede ser que esté lo interdisciplinar y quién sabe si lo transdisciplinar. Pero digo que en la presentación de María Fernanda uno podría, y en sus intenciones uno podría encontrar que no es difícil. Y seguramente la presentación que haga María Fernanda nos va a dar como una serie de luces sobre eso. Pero cuando presento a Mauricio me cuesta todavía mucho más trabajo. Y me tocaría demorarme mucho más. No solamente porque, por lo siguiente, Mauricio ha estado en todas las escuelas de esta facultad. Menos en gráfico. Menos en gráfico, y bueno, ya hacer la salvedad, menos en gráfico. Pero Mauricio ha estado, ahora pertenece a la Escuela de Artes Plásticas y denota también una serie de intereses en la manera como ha asumido el campo de la creación, especialmente. Y creo que, no sé si está del todo conforme o si alcanzará a pasar por otra escuela,
pero digamos que la creación ha sido un motivador de esos cambios, de ese viaje, de esas derivas, digamos, en la manera como se ha entendido la creación. Desde ser arquitecto hasta trabajar en este momento con elementos propios de la materia sonora, y digamos que yo creo que ahí Mauricio nos va a dar muchas claves con relación a esos objetos de estudio que están vistos desde múltiples disciplinas, y que, digamos, para poderlo comprender, hay que recurrir necesariamente a una palabra clave, la creación, y creo que por eso me entusiasma tanto este grupo heterogéneo. El profesor Voronkov viene desde la composición y la dirección de música, y el profesor Camilo Pinilla desde el campo de la arquitectura. Entonces, digamos que esa heterogeneidad también, si yo pusiera, y sería como una invitación que más adelante reiteraré, si yo pusiera a definir unos campos o unos objetos de estudio, ¿cómo sería el abordaje de esas? Y claro, no es una cuestión fácil de contestar, pero ¿cómo serían esos objetos de estudio? ¿Cómo sería, digamos, en esa complejidad, cómo podría ser abordado precisamente porque ya no es necesariamente desde una mirada direccionada de la disciplina, sino desde la complejidad misma del objeto? En este caso, pongámoslo del sonido, si fuera el caso del sonido, pero podrían ser y son muchísimos más, afortunadamente.